Como hemos visto en los ejemplos que hemos estado realizando ahora en SAS, en ocasiones cuando utilizamos la opción Data Infile le tenemos que especificar a SAS cuál es el carácter que separa unas variables de otras, lo que llamamos delimitador, que en SAS se lo indicamos mediante delimiter o DLM, que viene a ser lo mismo, es simplemente la versión abreviada de delimiter. Podemos utilizar cualquiera de los dos términos. Como veis aquí en el código le tenemos que indicar cuál es el delimiter que vamos a utilizar, que puede ser una coma, un punto y coma, dos puntos, puede ser un tabulador como veíamos en el ejemplo, que se lo indicamos mediante el 09x, incluso podría ser un simple espacio en blanco. En general nos tenemos que asegurar de que estos valores, los caracteres que utilizamos como delimitadores, no figuran además en el fichero para nada más que para separar variables, es decir, no figuran dentro de los valores que toman las propias variables, porque en caso contrario estaríamos realizando mal la importación. Por ejemplo, supongamos que tenemos una tabla como esta, en la que, como veis, unas variables y otras están separadas por comas. Sucede, sin embargo, que en este caso de aquí, esta variable es una variable numérica que tiene una coma, es decir, no se trata de dos variables, sino que se trata de una variable que tiene una coma en su interior. En realidad aquí estaríamos hablando de que las variables que contiene este fichero serían el código postal, el nombre del cliente, el importe de las ventas y la provincia. Si a SAS le decimos que el delimitador de este fichero es una coma, cada vez que se encuentre con esta coma va a suponer que empieza una variable nueva. Por tanto, tendríamos algo así. Aquí tendría SAS, tendría que venir una nueva variable, aquí que empieza una nueva variable, aquí que empieza una nueva variable y aquí que empieza una nueva variable. En realidad lo que estaríamos haciendo en este caso es romper una variable como el importe de las ventas en dos variables diferentes, algo que no sería correcto. No es al menos lo que nosotros queremos hacer. Por eso tenemos que asegurarnos de que los símbolos que separan las variables no son a su vez símbolos que forman parte de los valores de las mismas. Además de por cómo figuran separadas las variables, también le tenemos que indicar a SAS cuál es la relación de variables precisamente, como hemos visto en el ejemplo, que lo hacemos mediante el paso input. En este paso, además de indicarle cuáles son las variables que contiene el fichero, también le podemos ir indicando con el símbolo dólar que se trata de una variable alfanumérica, en caso de que así sea. En el caso de variables numéricas o de tipo fecha, no haría falta incluir ningún símbolo. Pero bueno, podríamos ir incluso más allá y podríamos decirle la longitud de la variable alfanumérica, etc. Todo lo que se refiere a los formatos de las variables, tanto numéricas, alfanuméricas, como de tipo fecha, etc., los vamos a ver en detalle en el capítulo 7. Por último, comentaros que en ocasiones, en algunos ficheros, las variables no figuran separadas unas de otras por un delimitador, sino que figuran alineadas, de forma que la primera variable siempre comienza en la columna 1, la segunda variable siempre comienza en otra columna, siempre en la misma posición, la tercera en otra columna, un poco como podéis ver en este ejemplo de aquí. En este ejemplo concreto, la primera variable empieza en la columna 1, la segunda variable empieza en la columna 9 y la tercera variable empezaría en la columna 24. La forma de decírselo a SAS sería a partir de una sintaxis como esta, utilizando la arroba, que como veis en este caso es una especie de puntero que le indica a SAS dónde empieza la siguiente variable, dónde se tiene que situar para encontrar la próxima variable. Y esto sería un poco todo. En este capítulo hemos visto unos sencillos ejemplos de cómo podríamos crear nuevas tablas SAS a partir de tablas que ya existen, bien porque se encuentran cargadas en nuestras bases de datos a las que tenemos acceso, o bien porque se encuentran en ficheros con otros formatos que podemos transformar fácilmente, si son sobre todo ficheros planos, ficheros Excel, CSV, etc., en tablas SAS. En los siguientes vídeos vamos a ver cómo podemos crear en SAS tablas nuevas partiendo desde cero.